Bien, íbamos ya nada más con lo último que dice, bueno, le estaba explicando entonces cómo sacar el porcentaje, ¿verdad? Bien, ya que tengo el 1% que corresponde a 119.5 millones, que es el total de población que había en México en 2015, el 1% es 1.19. Bien, ese, pues entonces nada más lo multiplico por las jóvenes que hay, que en este caso son 4.2 aproximadamente. Igual a, ¿qué porcentaje habría? 1.19 por 4.2, pues es 5.019 millones de jóvenes. Ok. Siguiente. Bien, aquí les dan información. Dice, 12.7% de las adolescentes de 15 a 19 años han tenido al menos un hijo nacido vivo. Bien, ¿cuáles de estas dos gráficas están representando la información que les dan en la infografía? ¿La primera, la 1 o la 2? La 2. Ajá, correcto. Entonces, las jóvenes son el 4.6. Ok, entonces era el 4.3, ¿verdad? Les digo, es que es aproximado, no, aquí no nos iba a dar exacto. En total, hay niñas o, bueno, adolescentes de 4.6, que son el 4.6 de la población total. De ellas, pues aquí podemos ver fácilmente qué porcentaje lo representan las niñas, pues que tienen un hijo. Muy bien. Siguiente. Bueno, les piden aquí que revisen esta información de los jóvenes de 20 a 24 años de edad. ¿Cuántos de ellos cuentan con estudios de nivel superior? Fíjense, ni siquiera la mitad. Quiere decir, muchachos, que de ahorita de todos los que están estudiando en la secundaria, lo más probable es que, pues sí, el 30%, 3 de cada 10 personas seguirán con sus estudios en nivel superior. Todos los demás, pues ya no. Entonces, pues es una cantidad muy, muy bajita de los estudiantes que van a tener la oportunidad, digamos, de seguir estudiando, porque muchas de las veces es de que ustedes sí quieren seguir estudiando, pero en sus casas ya no hay esa posibilidad. Y claro que también están los otros niños que ellos, haya posibilidad o no en sus casas, pues ellos ya son otros sus objetivos y no quieren seguir sus estudios. Bien, entonces van a elaborar una gráfica circular, ¿sí? Con esta información que les dan aquí en el punto 3, se pueden orientar a la página anterior en esta, ¿no? Ahí se pueden ustedes hacer una muy parecida, pero que represente la información que les presentan aquí en el punto 3. Muy bien, después pues les explican, ¿no? Que las gráficas circulares o de sectores, que son lo mismo, pues para qué se utiliza, ¿sí? De qué forma. Y vamos con el último, el de para terminar. Bien, les piden que elaboren otra gráfica. Dice, elabora una gráfica circular que muestre correctamente la siguiente información y escribe en el cuaderno cómo construiste la gráfica y cuál es la medida de los ángulos de los sectores que representan cada dato. Entonces les piden ahí dos gráficas más. ¿Sí? En este caso, pues, de los estudiantes que no asisten a la escuela, que en este caso son 3.5% de niños de 6 a 14 años y de adolescentes de 15 a 19 años de edad, el 37.3% no van a la escuela, o sea, ni siquiera van al nivel, no estamos hablando aquí del nivel superior, estamos hablando hasta el nivel medio superior, o sea, la preparatoria o el bachillerato. ¿Dudas acerca de las gráficas circulares?
Si no, para ya continuar con la siguiente materia. Bueno, creo que no hay dudas. Bien, vamos a trabajar también formación, muchachos. ¿Saben por qué? Considero que si tenemos las clases así virtuales, que revisemos lo que ustedes previamente hagan, entonces es un repaso para ustedes y pues les va a servir, va a ser más fácil, ¿no? Que se acuerden en el examen de eso que vimos, y no solamente en el examen. Muchas de estas cosas, por ejemplo, de formación, por supuesto que sirven para la vida, ¿no? Si no tienes esa cultura cívica, pues entonces eres un problema para la sociedad. Entonces, formación es muy importante para evitarnos problemas. Bien, entonces vamos con formación y después con geografía. En formación van a tener oportunidad de ganar un punto. De una vez les digo en qué va a consistir. Van a investigar una de las biografías de las personas que se encuentran ahí en la actividad que se les solicitó. Bueno, se les solicitó que investigaran quiénes eran ciertas personas, ¿no? Que han trabajado en pro, pues, de la paz. Entonces, lo que van a hacer ustedes es investigar su biografía y hacer un video, ¿ok? Entonces, solamente recibo el video, no es a recibir nada escrito. Entonces, en donde me pueden decir, por ejemplo, pues yo investigué a Mahatma Gandhi. Él fue una persona que vivió en tal lugar, nació en tal fecha, y él hizo esto por la humanidad, él ganó esto, él sufrió de tales cosas. ¿Quién fue Mahatma Gandhi y cuál fue su legado a la humanidad? ¿Por qué es tan importante esta persona? Entonces, me hacen su video con duración mínima de 1 minuto, máxima 2 minutos, ¿sí? Me pueden mostrar ahí algunos ejemplos de imágenes. Les voy a decir, ¿quiénes de ustedes tienen computadora? Digo, lo pueden hacer ahí. Entonces ya saben que en internet buscan las imágenes, las ponen por ahí en un Word o en un PowerPoint, y les voy a decir cómo pueden grabar ahí en internet. Muy fácil. Miren, hay una aplicación, yo la tengo aquí, de hecho es con la que yo grabo los videos de inglés. Se las voy a pasar aquí en el chat. Entonces, esta es pues la página, y la voy a poner aquí en empezar a grabar, y le voy a poner abrir Apowersoft Online Launcher. Ahí le voy a dar. No le voy a dar aquí porque entonces nos va a desconectar, y porque necesita la cámara. No puede estar la cámara en 2 lugares al mismo tiempo, pero ustedes le dan ahí y les va a aparecer como un cuadro con el margen con rayitas rojas, y entonces para que ustedes pueden ajustar a que solamente salga su pantalla en este caso la ventana de Word o de PowerPoint o toda la computadora, lo que ustedes quieran, y entonces le dan en empezar a grabar, después en guardar y ven que se haya guardado ahí en su equipo, y ese me lo pueden mandar. Esa es una forma. Y la otra, pues con su celular, ¿sí? También pues más fácil, ¿no? Ok, ahora sí vámonos entonces a formación. Bien, antes de comenzar con lo que hoy corresponde a la clase de hoy de formación, rápidamente quiero mencionar algo de la clase anterior que ustedes, bueno, todo me mandaban por escrito, pero algo que considero muy importante. Bien, en esta secuencia han venido ustedes trabajando acerca de qué es esto de la paz, del movimiento de la paz o de la educación para la paz. Se le conoce como muchas formas. Miren, a la educación para la paz, muchachos, digamos que es un enfoque amplísimo. Está tan amplio que hay muchos otros subenfoques, digamos, que entran
dentro de la educación para la paz. Por ejemplo, educación en derechos humanos, educación para la bomba atómica, educación intercultural, educación para la ciudadanía, educación en valores, educación para la democracia, educación en el pensamiento crítico, muchísimas otras. Entonces, fíjense, todo aquel enfoque encaminado a practicar y promover la paz, eso es educación para la paz, ¿sí? Aunque se le llame de otra forma, por ejemplo, educación en derechos humanos, bueno, también se considera dentro de educación para la paz. Bien, hubo 3 conceptos que son los que quiero sobre todo abordar acerca de qué tipos de violencia existen. Existe la violencia directa, que esa es la más fácil de percibir porque pues es visible y entonces pues son golpes, ¿verdad? La guerra, todo eso es violencia directa, todo lo que directamente a mí pues me hagan un asalto, un robo, eso es violencia directa. Extorsión, por ejemplo, no sé, que me llamen para extorsionarme, eso es violencia directa. Entonces, lo pueden ustedes observar, a veces también incluso escuchar, y es algo inmediato, ¿no? Y que nos ocurre, ya sea a mí o a otras personas que yo veo que les está ocurriendo. Entonces, esa es la violencia directa, la más fácil. Entonces, muchas veces cuando te preguntan, ¿tu país es pacífico? Anteriormente, sobre todo, pues si no había guerra en tu país, tú decías, sí, sí es pacífico. Ah, pero hay que voltear a ver a los demás tipos de violencia, esos que no son visibles al ojo humano. Ahorita vamos a hablar sobre ellos. Bien, hay una violencia que se le llama cultural o simbólica. Bien, esa se da porque la misma sociedad avala la violencia. O sea, nosotros mismos apoyamos sin darnos realmente cuenta la violencia. Entonces es, por ejemplo, yo anteriormente les decía a mis grupos, ¿no? Les preguntaba, a ver, ¿qué opinan acerca de aquellos grupos criminales que dan algún apoyo a su pueblo? ¿Consideran que está bien o que está mal? ¿Qué es lo que piensan? Entonces ahí había opiniones divididas, unos que decían, no, pues está mal, y otros decían, ah, está bien porque, bueno, está haciendo algo malo, pero está ayudando al pueblo. Ok, si se fijan, quien piense así está justificando la violencia. Está diciendo, ah, pues sí, esos grupos, fíjate a cuántos mataron. Ay, pero mira, nos pusieron la cancha. Ah, nos pusieron el alumbrado público. A eso se le llama violencia cultural, muchachos. Nosotros, pues si nos ponemos a pensar, vamos a caer en cuenta que estamos incurriendo también, que estamos apoyando pues este tipo de violencia, ¿no? Pero muchas veces pues la gente no se va a poner a pensar que si lo que yo pienso o lo que hago o lo que hacen los demás es violencia o no. Y entonces nos quedamos solamente con aquello de que, ay, pues es que nos dio este apoyo, pues está bien. Pues no, no está bien porque fíjate, ¿a costa de qué te está dando eso? La vida vale menos que una cancha, la vida de un ser humano. Entonces, eso es la violencia cultural y simbólica. Otro ejemplo de este tipo de violencia, pues se da, por ejemplo, en la sociedad, muchachos, había un educador brasileño muy conocido que se le llamó Paulo Freire. Y Freire, entonces, él te hace un análisis de la sociedad donde te dice, a ver, en cualquier tipo de sociedad hay 2 grupos. Uno son los oprimidos, los que están abajo, y otros son los opresores, los que oprimen a los oprimidos. ¿Quiénes son los opresores? Pues, por ejemplo, esa gente que está en la política y que decide por la sociedad, esa gente pues que tiene dinero y entonces a ti oprimido te paga poco, ¿sí? No te paga lo que tendrías que ganar con el trabajo que haces, se aprovecha de ti, tú aceptas que ese opresor pues te esté
ahora sí que haciendo menos o tratando mal. ¿Por qué? Porque si no dices, ay, pues me corre, y entonces si me corre, ¿quién me va a dar aunque sea la cantidad mínima de dinero que estoy ganando aquí? Entonces también se dejan. Entonces, ¿qué es lo que dice Freire? Pues que primero, cada uno de nosotros hay que analizar quiénes somos. ¿Somos opresores o somos oprimidos? Y ahora, si detectamos que soy yo oprimida, entonces trabajar para que no me denigren, porque pues todos somos valiosos, ¿no? Entonces, que si por mi color o porque no tengo dinero o por alguna situación física, entonces yo estaría permitiendo la violencia si entonces alguna persona que me esté diciendo algo, pues no me defiendo, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a ver también eso con algunos de los autores que ustedes ya investigaron. Y la violencia cultural, pues también se ve en la violencia estructural. La violencia estructural, a pesar de que no es tan visible como la violencia directa, causa millones de muertes al año. Ejemplos de violencia estructural. Estructural se refiere a la estructura de la sociedad, ¿sí? Cómo pensamos y qué hacemos. Entonces, un ejemplo, pues, es la pobreza. Entonces, la pobreza, no directamente con un arma te matan, pero sí puedes morir de hambre. Y hay miles de personas que mueren por hambre. Otro tipo de violencia estructural, ¿cuál puede ser? Pues cuando te tratan también de manipular, sería estructural, ¿sí? Entonces, yo les decía anteriormente, ¿no? Que una regla de oro para todos es, a ver, si voy a hacer esto, pero no estoy muy segura si es bueno o malo, siempre antes de actuar hay que preguntarnos, ¿me gustaría que me hicieran esto o me gustaría que me dieran que me dijeran o que me hicieran esto? Y si la respuesta es no, pues entonces no hay que hacerlo, definitivamente. Porque recuerden, no hay que dar lo que no queremos nosotros recibir. Al contrario, hay que dar lo que queremos recibir. Y también lo que les decía, cuando detrás de un acto que supuestamente es bueno, hay un acto malo, entonces no lo justifiquen. No hay justificación para la violencia. Porque si no, entonces estamos en este mismo círculo de que yo estoy apoyando la violencia. Bien, vamos ahora sí a los contenidos del día de hoy. Bien, investigarás quiénes fueron Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Rosa Parks y Nelson Mandela. ¿Cuáles fueron sus grandes aportaciones en defensa por el respeto a la vida y el rechazo a toda violencia? Bien, empezamos con Mahatma Gandhi. Bien, Mahatma Gandhi, muchachos, nació en 1869 y murió en 1948. Bien, acuérdense que más o menos esa fecha es pues cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Él fue un abogado, político y activista indio que fundó el movimiento de la no violencia. Mediante la resistencia pacífica consiguió que la India dejara de ser una colonia británica y consiguiera la independencia en 1947. Bien, en esa época Inglaterra tenía varios países, se había apoderado de esos otros países y entonces pertenecían a la colonia británica. Entonces India fue uno de ellos, pero entonces los dominados, pues obviamente era Inglaterra los dominados era India y los que dominaban o los dominadores pues eran Inglaterra, ¿no? Entonces Gandhi pues se levanta en contra pues sí, de esa opresión que existía y entonces a través de estrategias pacíficas. ¿Cuál es una estrategia pacífica? Pues una muy poderosa es el diálogo, ¿no? Entonces, cualquier problema dialogando pues se resuelve. Porque si no, entonces pues cada quien piensa una cosa diferente. Acuérdense que no todos tenemos los mismos ojos.
Todos vemos de forma diferente, pensamos de forma diferente. Entonces, lo que tú puedes suponer puede ser que no sea cierto. ¿Y cómo lo vas a saber? Pues hasta que confrontes a la otra persona, que hables con ella de forma pacífica, tranquila. Porque entonces si yo me exalto, la otra persona también se va a exaltar. Pero si tranquila, de esa forma es muy eficiente, muy eficaz para que cualquier tipo de conflicto en su vida, pues lo resuelvan. Bien, ¿quién fue Martin Luther King? De él, yo creo que al haber leído acerca de quién fue esta persona, se acordaron que ya anteriormente habíamos hablado sobre él y leído algo sobre él. Bien, él fue un activista y pastor bautista estadounidense en el siglo XX. Nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta y falleció el 4 de abril de 1968 en Memphis a los 39 años de edad. Él fue conocido principalmente porque luchaba pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en Estados Unidos. Él era negro, entonces en esa época la sigue habiendo, pero había muchísima más discriminación en contra de ellos y se les hacían cosas, ¿no? Los trataban literalmente como esclavos y pues así también como Hitler, ¿no? Que consideraba que las demás razas diferentes a la de él, pues no valían. Pues lo mismo sucedía acá en América. El 14 de octubre de 1964, con tan solo 35 años de edad, recibió el Premio Nobel de la Paz. Y él continuó su lucha por la igualdad de la raza negra hasta el 4 de abril de 1968, cuando fue asesinado en un motel por James Earl Ray. ¿Sí? Generalmente, pues si tú eres activista vas a ser perseguido, pero ¿qué vale más? Que seas perseguido y pues ahora sí que morir de una forma digna porque luchaste en pro de la humanidad, o morir como actualmente les gusta a muchos guanajuatenses, ¿verdad? Por meterse en cosas turbias. Entonces, pues no voy a hablar acerca de creencias, pero a quien obra bien, les va bien, no solamente en esta vida. Vamos con la siguiente. ¿Quién fue Rosa Parks? Bien, Rosa Parks también fue una activista por los derechos civiles. Resulta que Rosa Parks era costurera y entonces en camino a su casa, pues iba en un camión en donde se negó a cederle el asiento a una persona blanca. Y entonces esa persona blanca pues fue y la acusó ante la autoridad y detuvieron a Rosa Parks. Entonces ella vivió en Alabama, Estados Unidos, y ella, un tiempo después de haber ocurrido este suceso, ella comentó que no se quiso levantar, no porque estuviera cansada físicamente, agotada de haber trabajado, no, pero sí estaba cansada de cómo eran tratados en esa época los negros. Ella mencionó que eran tratados como, pues ella, en este caso ella, era tratada como una ciudadana de segunda. Entonces ella alza su voz y mediante movimientos pacíficos, pues trata de hacer ahora sí que entrar en juicio o en razón, pues a las personas que los denigraban, ¿no? No hay justificación, volvemos, no hay. Por último, vamos a ver quién es Nelson Mandela. Bien, él fue un activista sudafricano y dedicó su vida a combatir, el apartheid y se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica. Fíjense qué importante, el primer presidente negro. Nelson Mandela fue un político, activista y abogado sudafricano que dedicó su vida a luchar contra el apartheid para conseguir la igualdad en su país. Recibió el Premio Nobel de la Paz y dedicó 67 años de su vida a la lucha por la igualdad racial
y el fin del régimen segregacionista del apartheid impuesto por la minoría blanca. Otra vez vemos discriminación de los blancos en contra de los negros. A modo de tributo al que fue el primer presidente de Sudáfrica libre, la ONU declaró el Día Internacional de Nelson Mandela como reconocimiento a la labor de un solo hombre hacia toda la humanidad. Mandela contribuyó a la lucha por la democracia, la paz y la libertad a nivel internacional. ¿Sí? Entonces, de estos cuatro, hay muchos más, pero bueno, de estos cuatro personajes, ustedes elijan entonces de quién van a investigar más y entonces me mandan su video. Bien, vamos a la siguiente. Investiga cuáles son las leyes de nuestro país que protegen a las niñas, niños y adolescentes. Bien, es que hay varias. La principal, pues, es la Constitución Política de los Estados Unidos, que saben que en general regula como que pues todos los aspectos de la vida de aquí de México. Entonces ellos, por ejemplo, en una de sus artículos, pues te va a decir, ¿no? Que pues los niños no trabajan, pues sobre todo eso. Otra que es la más importante porque esa es específicamente para niñas, niños y adolescentes es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que con esta ley pues se va a tratar de proteger, ¿verdad? Al máximo, pues a los niños, niñas y adolescentes. Y otra también incluso puede ser la Ley Federal del Trabajo, donde también te va a decir esto que nos menciona la Constitución Política, ¿no? Pues de que los niños pues no trabajan, de cuántas horas como máximo se deben de trabajar, en el caso por ejemplo de los adolescentes, bajo qué circunstancias pues no se deben de trabajar, etcétera. Bien, vamos con la siguiente. La paz como estilo de vida. Define qué es la cultura de paz y cuál es su principal propósito. Bien, aquí cada uno, la paz, si yo les pregunto, ¿qué es la paz para ti? Les aseguro que me van a dar respuestas diferentes porque puede ser que para mí yo responda algo así, pues la paz es que en mi pueblo ya no, pues ya no haya delincuencia con esos grupos delictivos. O puedo decir, para mí la paz pues es estar con mi familia, en mi casa, que estemos bien, que estemos conviviendo. ¿Sí? Otros pueden decir, para mí la paz es ayudar a los demás, cuando lo necesitan y que yo me doy cuenta y que puedo actuar, me siento muy bien cuando lo hago. Entonces, todo eso que menciono es paz y hay muchísimas otras. La paz, muchachos, es un estado emocional. Entonces, si yo estoy tranquila, y claro que también no solamente pues en mi familia, sino también a nivel social, que yo vea que hay tranquilidad en mi pueblo, que pues prácticamente todos o la gran mayoría pues tiene trabajo y es bien remunerado, que se respetan sus derechos, entonces pues eso es paz. Bien, entonces la cultura de paz consiste en promover una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos. ¿Por qué hay personas que piensan que la paz solamente es tranquilidad y armonía personal? Bien, aquí también se vale cualquier respuesta de ustedes. Es válido que yo diga, pues la paz para mí es estar tranquila y tener armonía personal. Es válido. De eso se trata, de hecho, ¿sí? Pero les digo, de pronto si yo veo que pasan cosas negativas en mi entorno, pues eso me desestabiliza, ¿no? Y al desestabilizarme, pues entonces no estoy a gusto. Hay algo que me inquieta, no estoy en paz. Otros piensan que con el simple hecho de que no haya guerras ya se tiene paz y que tiene que ver con decisiones que otras personas toman. ¿Crees que eso es correcto? ¿Que otras personas decidan por cada uno de nosotros? Ahí también es respuesta libre, ¿no? Lo que hayan contestado es correcto. Yo les puedo decir que desde mi punto de vista, pues no es correcto, ¿no? Les decía, por ejemplo, a ver, en Estados Unidos, si nosotros viviéramos allá y fuéramos personas
que apoyamos la paz en todas sus manifestaciones y que entonces el presidente se quiere ir pues a pelear a otro país, ¿no? Manda las tropas para que peleen. ¿Ustedes estarían de acuerdo o no? Bueno, si nosotros somos pacifistas, pues claro que no. Pero entonces el gobierno ahí no me está preguntando si estoy de acuerdo o no, sino que lo está haciendo, ¿no? Entonces hay muchas decisiones, la mayoría, que el gobierno va a tomar, ellos lo van a decidir sin tomar en cuenta las opiniones de los ciudadanos. Y pues esto no está mal, porque no es democrático, ¿verdad? Democracia es cuando todos opinamos, se escucha nuestra voz y se atiende pues lo que la mayoría opine, ¿no? Que se debe hacer. Siguiente, para ti, ¿qué significa la paz? Otra vez, es válido lo que cada uno de ustedes haya puesto. Bien, yo les voy a decir nada más. Bien, la paz es la ausencia de guerra o de hostilidades cuando se refiere a un país, pero también se refiere a acuerdos de que termine la guerra. Vivir en paz se dice para referirse al deseo de ausencia de conflicto en la vida. Entonces, cualquier tipo de conflicto, sea personal o sea incluso social o mundial. Por ejemplo, a mí algo que pues que me duele mucho, por ejemplo, me duelen muchas cosas en la sociedad, ¿no? Lo que está ocurriendo. Pero algo que me mueve mucho, pues es todo el daño que le estamos haciendo al planeta. Porque entonces no solamente pienso en mí, sino pienso, por ejemplo, en ustedes que son más jóvenes, pero también, por ejemplo, seguramente tienen varios de ustedes hermanitos, ¿no? Entonces, sí, fíjense lo que estamos nosotros viendo, ¿qué les vamos a dejar a ellos? Bien, y entonces eso definitivamente te quita paz. Siguiente, ¿qué es el respeto a la vida y rechazo a toda violencia? Bien, hubo un manifiesto, se le llamó Manifiesto 200 para una cultura de paz y no violencia, ¿sí? En donde entonces se promueve el respeto a la vida y rechazo de todo tipo de violencia. El respeto a la vida no solamente es, por ejemplo, si una persona está embarazada, ¿verdad? No se refiere a eso, va más allá. Se refiere a que tú no tienes el derecho de decidir si le quitas la vida a una persona o no, ¿no? Y, por ejemplo, lo vemos claramente ahorita con pues sí, con la violencia extrema que estamos aquí sufriendo en Guanajuato, ¿no? Donde hay muertes prácticamente a diario y no hay justificación para ellos, muchachos. Bien. Entonces vemos, muchachos, que la cultura de paz no solamente pues, se da a nivel de satisfacción de cada ser humano, sino también incluso es en el medio ambiente, porque hay, por ejemplo, la educación ambiental. La educación ambiental también es parte de la educación para la paz. Entonces, todo lo bueno es educación, se engloba dentro de la educación para la paz. Muy bien. Y vámonos con la última, que dice, para lograr un estilo de vida acorde a la paz, menciona cuáles son las acciones y explícalas. ¿Qué se debe de llevar a cabo para fomentar la paz y para que exista el respeto a la diversidad, la tolerancia y la defensa de la dignidad humana y llevarla a cabo todos los días? Bien, hay muchas estrategias para que nosotros promovamos la paz. Una de ellas, pues, es el diálogo, la comunicación asertiva, ser empático, ponerme en el lugar de los demás, escucha activa, porque una cosa es que ustedes estén aquí en la clase y otra, que me estén poniendo atención, de verdad. Esa es la escucha activa. La participación. Entonces, quien presencia, por ejemplo, un delito, pero no lo acusa, entonces tú estás siendo parte del problema, muchachos. Eso es lo que se considera dentro del enfoque de la educación para la paz. Se les llama bystanders, a los que nada más observan, pero no hacen nada. Entonces, si tú no haces nada, eres parte del problema. Otra estrategia es la negociación, la cooperación y la mediación. Otro, pues son las actitudes que nosotros tomamos, ¿no? Las condiciones, valores y estilos de vida de cada ciudadano. Entonces, si yo detecto
que estoy haciendo mal esto para mi planeta, pues entonces cambiar mi estilo de vida, que a todos nos acostumbramos. Otro, pues es pues nuestra propia dignidad humana, nuestros derechos, respetarlos, pero también respetar los de los demás, todos los tenemos. Y bueno, rechazar la violencia en cualquier manifestación que tenga tenemos que rechazarla, ¿sí? Y ser solidarios contra los demás, ayudar cuando podemos, colaborar entre ellos. Bueno, esas son varias estrategias. ¿Dudas acerca de este tema de cultura para la paz, educación para la paz? Va a venir en el examen. Les voy a preguntar acerca de los autores que revisamos, bueno, las activistas que realizamos. Ok, vámonos entonces con biología, perdón. Si se nos desconecta, nos volvemos a conectar, ¿ok? Bien, entonces vámonos con la secuencia 9. Bien, la clase anterior, permítanme, déjenme llegar ahí. Ah, ok. Es la secuencia 8, perdón, no la 9, ¿verdad? Ya habíamos comenzado con la sesión anterior a trabajar con esta secuencia. Vimos acerca de qué es la célula. Vimos que nosotros estamos conformados por grupos diferentes de células. Vimos que hay organismos unicelulares, o sea, compuestos por una célula. Las células no son visibles al ojo humano. Y vemos que también hay organismos pluricelulares conformados por muchas células. Ejemplo, pues nosotros o las plantas, todo lo que vemos y que sea un ser vivo es pluricelular. Y también dijimos que vivimos nosotros con un montón de organismos unicelulares que no los vemos a simple vista porque el ojo humano pues tiene esa, digamos, debilidad. No somos un microscopio, pero existen. Nos dormimos con ellos, están en las camas, están en cualquier cosa que tú toques. Hay organismos unicelulares. Bien, nos quedamos entonces con el cuerpo humano, donde entonces vimos que nosotros tenemos muchos tipos de tejidos, tejido nervioso, adiposo, muscular, epitelial, etc. Y entonces cada uno de estos tejidos está formado por un tipo de células. Vamos a ver hoy cada una de ellas. Bien. Primera, ¿qué es el tejido nervioso? Bien, el tejido nervioso es el conjunto de células especializadas que forman el sistema nervioso. Las funciones más importantes del tejido nervioso son recibir, analizar, generar, transmitir y almacenar información proveniente tanto del interior del organismo como fuera de este. Entonces, por ejemplo, tengo mi mano y si alguien me toca, yo siento, ¿no? Siento porque se siente la presión. También uno puede distinguir la temperatura, ¿no? De esto que me tocó, si estuvo templado, si estuvo muy frío. Entonces, el sistema nervioso, ¿no? Se encarga de analizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si alguien me está agarrando, se encarga de analizar, ¿no? De que yo más o menos perciba qué cosa me está agarrando o quién me está agarrando. Almacena esa información. Si, por ejemplo, yo les digo, a ver, pasen al pizarrón. Generalmente uno como estudiante se pone nervioso, ¿no? Entonces, ese es tu sistema o el tejido nervioso el que está funcionando en ese momento y que tú empiezas, tú sientes que empiezas a sudar, por ejemplo, o incluso puedes tartamudear, o si escribes en el pizarrón, pues escribir mal, porque entonces estás nervioso, es así como comúnmente decimos, ¿no? Estás alterado, ¿sí? O por ejemplo, ¿qué pasa si yo te pongo a meditar, ¿no? A ver, vamos a escuchar esta música, vamos a respirar de tal forma, entonces tranquilizas tu sistema nervioso.
Siguiente, ¿qué es el tejido adiposo? Ok, el tejido adiposo o tejido, ya les decía que también es el tejido graso, también se le conoce como tejido graso. Es el tejido de origen mesenquimal. Este es un tipo de tejido, pues, conformado por la asociación de células que acumulan lípidos. Los lípidos son las grasas en su citoplasma, que se llaman adipocitos. Entonces, nosotros a fuerza tenemos que tener grasa en nuestro cuerpo. Ese sería el tejido adiposo. Claro que no demasiada, ¿verdad? Pero también si te falta grasa, ese es un problema para tu organismo y puedes tener grandes, pues sí, consecuencias. Siguiente, ¿qué es la sangre? La sangre es un tejido también, muchachos, que en este caso, pues ustedes saben que es líquido, que circula por las capilares, venas y arterias.